Nos quedamos en lo que implicaba que, no obstante el criterio y raciocinio del juez, debía dar valor solo a aquellas pruebas que le eran indicadas por el Código Penal de Procedimientos Penales para el Estado de Nuevo León o la entidad federativa que corresponda. Vamos a continuar. En este caso, la prueba reina para condenar o absolver el procesado era siempre la confesión, lo que implicaba que si algún procesado en algún momento dentro de su declaración confesó el delito, entonces para el juez penal no debía importarle que existieran más pruebas que lo incriminaran, solamente bastaba con su confesión. Es decir, que no era necesaria la existencia de testigos, peritos, fotógrafos e incluso, aunque estas pruebas hubieran sido aportadas por su defensor, ya no eran tomadas en cuenta, puesto que si existía la confesión del procesado se le daba por hecho cierto que él era el culpable y era condenado a ser privado de su libertad. Lo anterior resultaba en la mayoría de los casos en una injusticia en contra del sentenciado, ya que en múltiples veces la confesión era obtenida a través de la tortura impuesta por los agentes del MP, los agentes ministeriales o incluso por los mismísimos agentes del MP. Dado que el procedimiento siempre era por escrito, el juez penal nunca podía ver al sentenciado, lo que generaba que ni siquiera pudiera darse cuenta de los signos de tortura, abuso y maltrato presentado por estos. Sistema procedimental acusatorio adversarial. El sistema de justicia penal, oral, acusatorio y adversarial fue implementado dentro del sistema mexicano tras la reforma constitucional del año 2008. Considerada en Latinoamérica antes de que en México, dicho sistema se realizó primero en Chile. Tras una comparación entre ambos sistemas jurídicos, se llegó a la conclusión de que Chile y México tenían problemas de justicia penal, muy similares entre ellos, la corrupción, la impunidad, la falta de credibilidad en el Estado para la averiguación y persecución de los delitos, la sobrepoblación de las cárceles. Chile demostró tener una gran superación de los problemas de su justicia penal gracias a la reforma en su sistema. Antes de explicar los objetos y principios del sistema de justicia penal oral, acusatoria y adversarial en el Estado mexicano, establezcamos por qué se denomina acusatorio, adversarial y oral. Los tres conceptos resultan ser características del nuevo sistema de justicia penal, oral, acusatorio y adversarial. Es acusatorio porque se dice que es acusatorio ya que existen dos partes en contienda, uno que causa y el otro que defiende. Adversarial se denomina adversarial toda vez que ambas partes tienen la misma oportunidad de defenderse. Tanto el MP como el defensor público privado del imputado pueden aportar pruebas y argumentos ante el juez de control o, en su caso, ante el tribunal de enjuiciamiento. Es oral. Esta tercera característica hace referencia a que, a diferencia del sistema de justicia penal mixto, donde todo el procedimiento se desarrollaba por escrito, en el nuevo sistema todas las audiencias serán llevadas a cabo de manera verbal, relegando lo escrito a una excepcionalidad. Ahora bien, conforme al artículo 4 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el nuevo sistema de justicia penal oral, acusatorio y adversarial se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. Expliquemos a qué se refiere cada uno de los anteriores principios. Aquí tenemos una infografía en la cual el principio de publicidad establece que todas las audiencias serán públicas, es decir, que cualquier persona que tenga un interés de presenciar una audiencia en materia penal podrá ingresar a la sala de oralidad dentro de la Casa de Justicia donde se está desarrollando. Esto incluye periodistas, vecinos, curiosos, estudiantes de cualquier grado o especialidad, excepto, aquí hay excepciones, en materia de menores, por el principio de supremacía, por el principio del interés superior del menor, Principio de contradicción. Instituye que instarán dos partes contrarias que podrán argumentar y probar en favor de su defendido y en contra de la otra parte. Principio de concentración. Hace referencia a que todas aquellas audiencias que puedan ser llevadas a cabo el mismo día
deberán realizarse de esta manera con el fin de agilizar el procedimiento y provocar un desgaste menor de tiempo y dinero de las partes. Continuidad. Podemos resumir la continuidad afirmando que el procedimiento no depende del capricho de las partes, es decir, que nosotros no controlamos las etapas del procedimiento. Por ejemplo, no podemos llegar directamente al juez de control y decirle: su señoría, toda vez que ya necesito cobrar mis honorarios, agilice las audiencias. No podemos hacer eso. Tenemos el principio de inmediación, que podemos interpretarlo como que el órgano jurisdiccional, llámese juez de control o tribunal de enjuiciamiento, debe estar presente en cada una de las audiencias. De igual manera, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 20, apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establece que los objetos del sistema de justicia penal, oral, acusatorio y adversarial son: esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune, que los daños causados por el delito se reparen. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, las etapas de procedimiento dentro del nuevo sistema de justicia penal, oral, acusatorio y adversarial son las siguientes: etapa de investigación, fase inicial, fase complementaria, etapa intermedia, etapa de juicio oral. Nos centraremos en explicar la primera etapa del procedimiento, que es la fase inicial. La fase inicial de la etapa de investigación comienza con la denuncia o querella de la víctima u ofendido ante el agente del MP o incluso directamente ante un policía. Al hacerlo, se está poniendo en conocimiento de la autoridad la noticia criminal para que se comience a investigar. Sin embargo, solo el agente del MP tiene la facultad de dirigir esa investigación. En la siguiente gráfica se muestran los pasos que debemos de agotar, tanto si denunciamos o nos querellamos ante un agente del MP o un policía. De acuerdo con el artículo 223 del Código Nacional de Procedimientos Penales, sin importar ante quién se realice la denuncia y la querella, deben cumplirse los siguientes requisitos: la identificación del denunciante, nombre y apellidos, domicilio del denunciante. 3. La narración circunstanciada del hecho. 4. La indicación de quién o quiénes lo habrían cometido y de las personas que lo hayan presenciado, que tengan noticias de él, y todo cuánto le costará al denunciante. Tanto la denuncia como la querella que inicia en la fase inicial de la etapa de investigación puede hacerse por escrito y llevarla ante la autoridad a quien se pretende dar la noticia criminal, o bien realizarse de manera verbal acudiendo directamente ante la autoridad para narrarle los hechos que la ley señala como delito, con el fin de que sea la autoridad la que redacte por escrito los hechos denunciados por la víctima o el ofendido. Cuando se trate de denuncias anónimas, se debe evitar por completo hacerlo de forma física ante la autoridad. Es preferible vía telefónica. Una vez que el agente del MP tiene conocimiento de la noticia criminal, integrará la carpeta de investigación para dirigir esta. Comenzará por ordenar los policías o peritos que se constituyan ante el lugar o las personas que bajo su criterio y expertise contribuyan más para el esclarecimiento de los hechos y la búsqueda de la verdad. Tenemos aquí el acordonamiento. ¿Qué es el acordonamiento? Es colocar una cinta amarilla de protección a lo largo de todo el perímetro cercano al lugar del hallazgo o de los hechos. Por ejemplo, al comenzar a dirigir la investigación, el agente ministerial, como primera orden, puede decirle al policía primer respondiente para que se traslade al lugar de los hechos o del hallazgo y acordone el lugar. Se realiza para los siguientes fines: impedir el ingreso a la escena de curiosos, vecinos, familiares de la víctima o del imputado, de periodistas o cualquier otra persona que no se encuentre autorizada para el ingreso. Impedir el ingreso de los animales como perros, gatos o animales salvajes. Salvaguardar que nadie contamine o altere la escena. La contaminación de la escena puede suceder por culpa de nuestros zapatos, porque la suela puede acumular contaminantes como cabello, goma de mascar, lodo, pasto, pelo de animal, entre otras cosas.
por lo que permitir a un desconocido ingresar a la escena puede provocar que deje dentro de ella alguno de los contaminantes encontrados en la suela de sus zapatos, incluso que deje huellas de calzado que altere o desaparezcan las huellas dejadas con anterioridad por la víctima o su agresor. Otro elemento que puede contaminar la escena son las huellas dactilares, por lo que es impredecible que ninguna persona que no tenga guantes de látex toque las armas de fuego. El cadáver, ropa o cualquier otro material hallado en la escena puede provocar que las huellas dejadas por el presunto responsable y la víctima sean borradas o alteradas. Una vez acordonada la escena, el agente del MP ordenará que al lugar se constituyan los peritos especialistas en diversas ciencias, que a su criterio considere para que busquen, identifiquen, recaben indicios, fijen y resguarden indicios que sirvan para el esclarecimiento de los hechos. El agente del MP podrá solicitarle al policía primer respondiente que sea el quien se encargue de lo referente a los indicios. Sin embargo, no todos los casos el primer respondiente será un perito. Los peritos en criminalística que ingresan a la escena deberán utilizar un traje especial que proteja sus manos, calzado, cabello, ojos, nariz, boca. Esto para evitar que contaminen o alteren los indicios contenidos dentro de la escena. Procederán a buscar cada uno de los indicios que sirven para esclarecer los hechos. Entre los que pueden encontrarse están armas de fuego, armas punzocortantes, cuchillos, navajas, entre otros, sangre seca o fresca, fosfatasa ácida, ropa de la víctima o de su agresor, cabello, huellas de calzado, huellas dactilares, huellas de vehículos, entre otros. Una vez encontrado algún indicio, el perito en criminalística procederá a enumerarlos en el orden en que fueron encontrados. Sin detenido, solicitarle al juez de control que gire una orden de aprehensión en contra del imputado. El agente del MP, en caso de existir víctima con vida, deberá ordenar al médico legista que le practique una revisión médica. Con detenido, en caso de existir detenido por delitos de flagrancia, el agente del MP leerá sus derechos al imputado. Le pedirá al imputado que asigne un defensor privado que lo represente. En caso de que el imputado no cuente con un defensor particular, el agente del MP le asignará uno público. El agente del MP ordenará al médico legista que le practique una revisión médica al imputado. Recolectados los indicios, estos se deben asentar en un documento llamado cadena de custodia. La carpeta de investigación se integra de forma resumida por alguno de los siguientes documentos: denuncia o querella, declaración de o los imputados, parte informativa de los policías, dictamen médico realizado por el médico legista realizado hacia la víctima, dictamen médico realizado por el médico legista realizado hacia el imputado, cadena de custodia, peritajes emitidos por diferentes peritos, psicología, grafoscopía, documentoscopía, balística, psiquiatría, criminalística, criminología, declaración de los testigos, en caso de existir, inspecciones realizadas por el agente del MP al lugar de los hechos o del hallazgo, inspección de vehículo realizada por el agente del MP. Una vez formada la carpeta de investigación, el agente del MP retiene al o los imputados por un lapso máximo de 48 horas. En ese tiempo debe dirigir la investigación con el fin de conseguir indicios suficientes que acrediten la probable responsabilidad del imputado en la comisión del hecho que la ley señala como delito. Transcurridas las 48 horas, si el agente del MP determina que existen indicios suficientes, remitirá al o los imputados al juez de control para que éste conozca y resuelva del conflicto. Con la revisión de los imputados ante el juez de control concluye la fase inicial de la etapa de investigación. Básicamente la fase inicial de la etapa de investigación tiene como fin, número 1, poner en conocimiento del agente del MP la noticia criminal por medio de la denuncia querella presentada por la víctima u ofendido. 2. Buscar indicios suficientes que demuestren la probable responsabilidad o participación de o los imputados. 3. Determinar al agente del MP si ejercita o no acción penal en contra del o los imputados. Audiencia inicial, fase complementaria de la etapa de investigación.
La etapa de investigación, fase complementaria, inicia desde el momento en que él o los imputados son remitidos ante su presencia para comenzar la audiencia inicial. La audiencia inicial es uno de los más importantes, ya que es la primera en llevarse a cabo. Será pública y oral y se desarrolla ante el juez de control. Se integra por los siguientes pasos. Número 1, control de detención. 2, formulación de imputación. 3, oportunidad de declarar al imputado si éste no ha rendido su declaración. 4, vinculación a proceso. 5, medidas cautelares. 6,